Queridos hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Hoy estamos reunidos con el propósito de estudiar la palabra de Dios y también de tener un tiempo de oración en los hogares, orar unos por los otros y también un tiempo de alabanzas. En mi caso, yo siempre quiero leer la palabra de Dios, quiero alabar al Señor y después orar trayendo nuestras peticiones a su presencia, porque en este orden la cosa está correcta. Entonces, aquí es su pastor Daniel Paixão, que comparte con usted el pan de vida, que es la palabra de nuestro Dios. ¿Sabía usted que la palabra de Dios es el pan de vida? Si nosotros nos alimentamos de este pan, vamos a tener una vida muy adecuada para este tiempo y estaremos preparados para la eternidad. Nosotros, cuando recibimos a Cristo como Salvador, hemos hecho una cosa muy importante. Hemos simplificado nuestras decisiones, porque ahora todas nuestras decisiones están hechas en Cristo. No tenemos que hacer nuestras decisiones basadas en nada más, pero en Jesucristo. Entonces nuestras decisiones están simplificadas. En segundo lugar, queremos decir a ustedes que cuando recibimos a Cristo, el Señor nos ayuda a tener un foco determinado de vida. Y es bueno tener un foco. Por esto yo doy gracias al Señor que Jesucristo es el único Salvador, no hay otro. Y yo sabiendo que no hay otro, y esto sé por la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12, leemos estas palabras: y no hay otro nombre bajo el cielo y sobre la tierra dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. Entonces yo ya sé de antemano que no puedo buscar salvación en ningún otro lugar, porque no hay otro Salvador. Si trato de buscar en otro lugar mi salvación, voy a continuar perdido y sin esperanza para la eternidad. Entonces, Cristo es la solución. Y en tercer lugar, yo sé que tener la vida en Cristo me prepara para la eternidad con Dios. Qué cosa más preciosa es tener esta convicción. Entonces, en este estudio bíblico, quiero llevar a ustedes a conocer a Jesús y tener experiencia personal con Él. Las personas que conocen a Jesús por experiencia jamás serán confundidos, porque esta esperanza que hemos depositado en Cristo, esta confianza que hemos depositado en Cristo, no confunde a nadie,
porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 5 y verso 5. Entonces, para esta noche, para este estudio bíblico, invito a ustedes a abrir su Biblia. Esta Biblia es nuestra regla de fe y de práctica. De acuerdo con esta Biblia, creemos en Dios. Y de acuerdo con esta Biblia, actuamos y practicamos nuestra manera de vivir. Entonces, quiero en este momento compartir con ustedes algunos versos de la palabra de Dios. Estoy en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Capítulo 6. Es el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es el cuarto evangelio y son llamados de evangelios sinópticos. ¿Qué significa esto? Son evangelios que relatan la misma historia, son evangelios similares. Claro que cada uno tiene su característica, porque Mateo fue escrito por Mateo y especialmente para presentar a Jesús a los judíos. Marcos es el primero de todos los evangelios que fue escrito, y después viene Lucas. Lucas era un hombre inteligente, intelectual, porque era médico, y Lucas escribe el Evangelio de Lucas como un evangelio de defensa para los cristianos. Y después viene aquí el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está escrito específicamente para los gentiles. Por esto, cuando una persona va a empezar a leer la Biblia, mi sugerencia es que empiece por el Evangelio de Juan. Si la persona no tiene una experiencia, un trasfondo bíblico, empiece por Juan, porque Juan ha sido escrito, el Evangelio de Juan, para las personas que no son judías, que son gentiles como ustedes y yo. Entonces, en este capítulo 6, nosotros encontramos algunas cosas muy interesantes. Primero, Jesús hace algunas declaraciones para con sus discípulos, los 12, y creo que había mucho más discípulos de Jesús en este momento. Y Jesús habla primeramente a ellos diciendo que Él es el pan de vida que había descendido de los cielos. Después habla de que Él es la persona que concede vida eterna a cada persona. Jesús declara que en Él hay perdón de pecados y hay salvación. Claro que más tarde vamos saber que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero hasta entonces esto no había sido enseñado y ni mismo dicho. Entonces
llega a un cierto punto que el mensaje de Jesús es alguna cosa muy pesada para muchos de sus discípulos. Entonces vamos a empezar a leer con el verso 60, que dice así: al oír estas cosas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces esta palabra se hizo muy dura, muy difícil de comprensión, muy difícil de entrar en el corazón. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Estos discípulos, estos seguidores de Jesús, se sintieron ofendidos, porque Jesús habló a ellos de esta manera. Y Jesús está diciendo: pues que si vieseis el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces, ¿qué escándalo sería para ustedes si ustedes llegan a ver el Hijo del Hombre subir para donde estaba primero? Sabemos que Jesús vino del cielo a nosotros. Jesús no es una persona como nosotros. Jesús en todo fue semejante a nosotros, pero nunca Jesucristo ha sido uno de nosotros. Yo doy gracias al Señor porque Jesucristo es uno por nosotros. Entonces ahí me ayuda tremendamente que Jesucristo es por mí. Jesús no es igual conmigo. Si Jesús fuera igual a nosotros, estaríamos perdidos, porque todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces, Jesús es uno por nosotros, pero no uno de nosotros. Entonces Jesús aquí empieza a hablar de subir al cielo donde Él primero estaba. Entonces Jesucristo vino, tomó la forma humana, se hizo semejante a los hombres, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Esto está en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2 y verso 8. Entonces Jesús fue semejante a mí, pero sin pecado. Entonces conozco esta palabra cuando está enseñando que Jesús se hizo uno por nosotros, semejante a nosotros, para que nosotros podamos también ser semejantes a Él. Nosotros nunca llegaremos a ser como Jesús lo es, pero seremos semejantes a Él. Qué bendición que un día, por la gracia y misericordia de Dios, yo seré semejante a Jesús. Usted que ha recibido a Cristo, usted será semejante a Cristo. Entonces vamos a continuar aquí con la lectura. Jesús está diciendo en el verso 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha.
las palabras que yo he hablado son espíritu y vida. Jesús está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comunica con mi espíritu. Por esto en la Biblia, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, la palabra es escrita, la palabra Espíritu, significando el Espíritu Santo, es con una E mayúscula, una E grande. Pero cuando habla de mi espíritu, es una E pequeña. Ahora, ¿qué esto enseña? Que el Espíritu Santo, que es Dios, y yo que soy espíritu, pero soy humano, soy pequeño, pero el Espíritu de Dios puede hablar a mi espíritu y yo puedo entender la voz de Dios. Yo puedo responder positivo, porque espíritu se comunica con espíritu. El Espíritu de Dios no se comunica con mi carne, absolutamente no. Pero el Espíritu comunícase con mi espíritu. Y el Espíritu Santo testifica a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Qué bendición es tener esto. Vamos al verso 64. Jesús está diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregarlo. Queridos hermanos, nosotros nunca vamos a engañar a Dios. Jesucristo sabe nuestra motivación, sabe por qué estamos en la iglesia, sabe por qué tenemos interés en Él. Y nuestro interés en Cristo no debe ser solamente de recibir de Jesús. Había muchos discípulos que seguían a Jesús por el pan que comían y también porque Jesús podía sanarles de todas las enfermedades. Leí algo esta semana que decía, no espere un milagro para que usted pueda creer en Dios. No, crea en Dios. Antes de todo, haga esto. Hay muchas personas que cometen una seria falta delante de Dios, cuando está diciendo, a veces si está enfermo y pueden decir, si Dios me sana de esta enfermedad, entonces yo sé que Dios existe. Oh, qué tristeza las personas que hacen esto. Y otros están diciendo, si Dios existe, que me pase esto o aquello. Qué declaración mal hecha. No. Sabemos que Job fue el hombre que dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y esto cuando estaba él en una condición bastante difícil. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que ha de levantarse por mí sobre la tierra. Y mis ojos, estos ojos, verán a Dios. ¡Qué confianza tremenda! Entonces vamos a seguir aquí al verso de número 65. Y entonces Jesús está diciendo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado de mi Padre.
Mira, queridos hermanos, todas las personas que reciben a Cristo como Salvador es porque Dios ha dado estas personas a Jesús. E eu creio que, sem que isto passe, nadie pode venir a Jesus. E Jesus continua: desde entonces, muitos de seus discípulos volveram atrás e já não andavam com ele. Ah, que triste! Quando escuchamos algo sério de Jesus, preferimos abandonar Jesus e caminhar em outra direção e seguir perdido para sempre. E dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso ir también vosotros? Oh, queridos hermanos, Jesús não obriga a nadie para seguirlo. Jesús habla, da la invitación, por ejemplo, en la iglesia, después de un sermón, se dá uma invitação para os que querem comprometer suas vidas com Jesus. Pero nadie está obrigado. Eu he visto ocasiões quando as pessoas escutam o chamado e vêm hasta correndo para o altar para entregar suas vidas a Jesus. Pero também he visto outros que permanecem duros em sua maneira de ser e não desejam de nenhuma maneira fazer um compromisso com o Senhor. E o Senhor dijo: e ustedes, discípulos, los 12, ustedes querem também ir-se? E agora aqui, hermanos, encontramos a resposta de Pedro, um de los discípulos que hablaba por los demás de los discípulos. E ele dijo esto. Vamos ler entonces aqui o verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y entonces, queridos hermanos, sabemos que el sol que derrite la cera también endurece el barro. La palabra de Jesús, cuando predicada, mueve a muchas personas para recibirlo como Salvador. E há outros que permanecem duros em seu serviço. Pero quando nós hemos conhecido a Cristo, hemos experimentado a Cristo, eu diria a vocês que nada, absolutamente nada, nos vai separar de Cristo Jesus. Vamos permanecer, vamos seguir adelante, queremos ser fieles a Jesus. Jesus é nosso todo e nós hemos entregado a Ele em la totalidade. Então, para esta noite, que Deus les bendiga. E agora, ustedes, por favor, que han recibido a palavra de Deus,
alaben al Señor con algunas canciones y después oren por los hermanos que están en necesidad. Si alguien escucha este mensaje y desea comunicarse con nuestra iglesia, el teléfono es 407-482-9000. Y tenemos el placer de conversar con usted y responder cualquier pregunta que usted desea hacer a este pastor. Bueno, en este momento les invito para orar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento yo te pido, Señor, que este estudio bíblico pueda aplicarse a la vida de cada persona que lo escucha. Oramos en este momento por la iglesia, por los hogares, por cada hermano, y especialmente recordamos los que están en necesidad, que están pasando por dificultad. Oramos por los enfermos, nos acordamos de los hermanos Enrique, la hermana Esther, el hermano Jorge Saldaña, que está pasando por un momento de pérdida de su hermana. Oh Señor, ponemos todos los demás en tus santas manos. Agradecidos estamos por tu presencia con nosotros. Oramos en el dulce y precioso nombre de Cristo, nuestro Señor amado. A Dios sea la gloria. Amén.